El día de hoy en Psicología en pocas palabras, vamos a hablar de el narcisismo de Donald Trump y cómo su personalidad podría estar relacionada con un trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad constante de admiración y una falta total de empatía. Las personas con ese trastorno suelen tener una autoestima extremadamente alta, pero en el fondo son muy vulnerables a la crítica. Esta forma de pensar puede afectar tanto sus relaciones personales como su vida profesional. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con Donald Trump? Bueno, a lo largo de los años, su comportamiento y actitudes nos dan algunas pistas de que, en muchos aspectos, podría encajar perfectamente con este perfil. Uno de los rasgos más destacados del narcisismo es una autoestima desmesurada. Y si algo tiene Donald Trump, es un nivel de confianza que roza lo exagerado. Como sabemos, no tiene problema en hablar de sí mismo en términos grandiosos. En sus discursos, no ha dudado en llamarse el mejor presidente de la historia, o afirmar que no hay nadie mejor que él para liderar. Esta necesidad constante de validación, de reafirmar su superioridad, es un signo claro de un narcisismo patológico. Las personas con este trastorno necesitan constantemente elogios y admiración para sostener su sentido de identidad. Otro rasgo fundamental del narcisismo es la constante necesidad de admiración. Trump no solo se siente superior, sino que necesita que todo el mundo lo vea de esa manera. Si alguna vez has visto uno de sus rallies, sabes que la ovación y los aplausos son casi imprescindibles para él. Él no se ve solo como un líder, sino como una figura casi mesiánica para sus seguidores. Piensa en cómo funciona el refuerzo positivo en la psicología. Así es como funciona para él estos elogios. Los narcisistas se alimentan de la atención y los aplausos. Cada vez que alguien los elogia, refuerza la idea de que son extraordinarios y que merecen reconocimiento. La falta de empatía es uno de los rasgos más destructivos del narcisismo. Las personas con este trastorno tienen mucha dificultad para ponerse en el lugar de los demás, e incluso pueden descalificar o deshumanizar a quienes consideran inferiores. Trump ha sido ampliamente criticado por sus comentarios hacia personas vulnerables, desde inmigrantes hasta opositores políticos. Para él, no parece haber espacio para la comprensión o el respeto por las emociones de los demás. La falta de empatía es un patrón común en los narcisistas, y Trump no es la excepción. La grandiosidad es el aspecto más visible del narcisismo. La creencia de que uno es especial, único y que merece un trato exclusivo. Trump ha cultivado una imagen de riqueza, poder y éxito desde su vida en la Torre Trump hasta su campaña presidencial. Todo gira en torno a la idea de que él es el centro del universo, un personaje excepcional destinado a ser líder. El narcisista ve el mundo desde una perspectiva de superioridad. No solo tiene éxito, sino que el éxito de los demás les parece insuficiente. Esto explica en parte por qué Donald Trump se presenta constantemente como alguien que lo sabe todo, minimizando las contribuciones de otros y destacando solo las suyas. Entonces, ¿Donald Trump es narcisista? Basado en los rasgos de trastorno de personalidad narcisista, parece que sí. Su sentido de grandiosidad, su necesidad constante de admiración, su falta de empatía y su autoestima inflada son comportamientos que coinciden con este trastorno. Y por supuesto,
podríamos hablar si estas características son patológicas o simplemente parte de su estilo de liderazgo. Pero lo cierto es que nos dan una ventana única para entender su psicología. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Donald Trump encaja en este perfil? ¿O piensas que su personalidad es más compleja de lo que parece? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.